Muy buenas noches, estamos en el 21 de octubre del 2020. Se celebra el Global Clinical Engineering Day y es un placer para mí reunirnos este día con mi colega apreciado y admirado José Luis Mujica, destacado profesional de ingeniería clínica que desarrolla ampliamente su campo en nuestro país. Pero dejemos que José Luis nos salude y se presente por sí mismo. Adelante, José Luis. Muy buenas tardes, Rosana. Es un placer poder estar hoy día contigo en este día tan especial. Me gustaría antes poder saludar a todos los colegas de ingeniería clínica que se desarrollan en todos los campos que existe que existe. Es un día muy especial para todos nosotros en el cual reconocemos la labor del ingeniero clínico, su desempeño en las diferentes ramas, tanto sector público como el sector privado, en este aporte tan importante como la ingeniería clínica en beneficio de los pacientes, que son nuestro sentir. Que tengan todos un muy buen día. Cuéntanos, ¿dónde te desempeñas tú? ¿Cuál es tu campo de acción? Sí, yo actualmente soy el jefe de ingeniería clínica de la clínica angloamericana. Actualmente yo me estoy desempeñando como jefe de ingeniería clínica, que es más una labor que nosotros realizamos, que hemos ido creciendo año tras año, hasta ya tener como una labor inicial que nosotros comenzamos en el 2013, viendo netamente la parte operativa. Nuestro campo de conocimiento al inicio era nuevo, casi todas las personas que estuvieron conmigo en esos años también estaban comenzando a poder entender y ver lo que podemos hacer y ir ganando terreno en las diferentes ramas y en diferentes áreas de la clínica. No hemos comenzado netamente siendo, o la ingeniería clínica que yo comencé en el 2013 era netamente operativa. Un tema de equipos, mantenimientos, preventivos, correctivos, reparaciones, un poco de bomberos también. Y poco a poco hemos ido nosotros creciendo y viendo la importancia y que también somos útiles en diferentes ramas. Hemos comenzado también después a apoyar en la parte logística dentro de la clínica, a ver un tema también de hacer control de calidad de los equipos que ingresan, hacer seguimiento, viendo la importancia del mantenimiento y de buen uso de los equipos, hasta también inclusive ver lo que es el tiempo de vida de los equipos, la importancia de estos durante el funcionamiento, hasta inclusive llegar a ser un gestor de activos. Pero de extremo a extremo, ¿ya? Hemos ido viendo de que era muy importante manejar el ciclo de vida de la tecnología, que al inicio, cuando lo hemos nosotros, cuando comenzamos en el 2013, desconocíamos. O sea, yo principalmente no lo conocía. Poco a poco lo he ido conociendo, eh, preguntándome, hoy, ¿cuál sería la forma correcta de poder llevar una gestión de ingeniería clínica dentro de Perú, dentro de la clínica que yo estoy manejando? Entonces, se descubrió el ciclo de vida de tecnología, se descubrió que era importante poder hacer un control de calidad, verificar los datos, los equipos al momento de poder seleccionar estos equipos, ver que el proveedor tenga un venta, pero hemos ido aprendiendo en base a errores, en base a los errores, en las cosas que nosotros nos hemos equivocado y hemos dicho, hasta acá nomás, tiene que haber otra forma de poder hacerlo, tenemos que nosotros pensar cómo podemos mejorar, qué cosas se debe estandarizar, qué cosas lo debemos tomar nosotros antes de poder elegir. Y en base a eso hemos ido yendo paso por paso. Primero hemos visto proveedores, que hemos tenido problemas que no tenían postventa, que no hacían mantenimientos, que no conocían los equipos, que solamente eran vendedores. De ahí hemos visto el tema de que esos equipos sean instalados dentro de la clínica, el tema de las preinstalaciones. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado. Hemos llegado a equipos y nos faltan las preinstalaciones y nos demora mucho tiempo. Después del tema de capacitarnos para ver el tema del mantenimiento y de ahí tomar una decisión que de repente en el sector, gracias a la clínica que trabajo, al grupo de trabajo que comparto, es que cuándo era el tiempo necesario para poder cambiar los equipos. Muchas veces uno tiene el temor de decirle a su jefe, este equipo ya no va más, el proveedor ya no va más, tenemos muchos problemas con ellos, es momento de cambiar el equipo. ¿No? A veces uno tiene el temor porque dice, oye, tengo mi jefe que es financiero, o puede ser el de recursos humanos, y dices, ¿cómo le digo, no? ¿Cómo le hago entender? Entonces, nosotros también nos hemos reunido con el equipo de trabajo que yo tengo, ver qué sustentos hay para poder indicar que ese equipo llegó a su fin de vida.
Y muchas de las formas como que nosotros hemos venido trabajando y desarrollando de repente nuestros procedimientos han salido en un inicio de nosotros mismos, de ver, oye, tengo este problema, ¿cómo debo ser? ¿Cómo debo de delimitar? ¿No? Inclusive yo veo mis procedimientos anteriores y me doy cuenta de que, oye, he juntado dos etapas que deberían estar separadas, ¿no? Que debo de limitar que este es el trabajo de compras hasta acá, esto es otro es instalación, otro es mantenimiento. Entonces, ya conforme hemos ido aprendiendo, hemos dicho, oye, tengo que cambiar esto. Hemos visto el año anterior y dicho, oye, ¿qué puedo mejorar? Entonces, esas cosas nos han ayudado a todos a nutrirnos, a poder avanzar, a poder aprender, ¿no? Al inicio, digo, no hemos tenido una guía ni hemos tenido a quien preguntar, así que ha sido parte de nosotros. Posteriormente ya hemos podido ver otras guías, otros manuales a nivel internacional, salir de viajes también. De verdad, hay un reto muy importante que es, yo creo, poder salir. O sea, uno siente la seguridad de trabajar en una clínica, siente la seguridad de que tú ya conoces el entorno de profesionales, conoces a los médicos, conoces a las enfermeras, conoces al personal administrativo, y a veces es necesario poder salir y ver cómo otras áreas comienzan a trabajar, para así poder nutrirte y decir, oye, yo puedo mejorar, yo puedo avanzar, yo puedo cambiar esto, que si bien ya lo he venido realizando, no es lo óptimo, y poder crecer. Eso es algo que la clínica, sinceramente, me ha dado muchas oportunidades para poder crecer, avanzar, Y conocer. liderar, y liderar, Sí, porque si hay algo que admiro de tu trabajo es no solamente esta mejora continua que tan bien has descrito y esta focalización en el análisis del ciclo de vida como uno de los determinantes para el desarrollo de la ingeniería clínica, pero también la calidad del equipo de trabajo con el que estás. Doy fe de cómo ellos todos están comprometidos ustedes como una sola masa crítica y atentos y alertas y comprometidos con los criterios de calidad que mencionas. Fue y es un orgullo para mí que los estudiantes de la carrera de Ingeniería Biomédica hayan tenido la oportunidad de interactuar con tu equipo y conocer tus experiencias y toda la línea de aprendizaje que estás desarrollando y de expertise que estás desarrollando. Te agradezco tanto el tiempo que nos estás brindando en esta fecha tan especial y quisiera finalmente José Luis, que nos des un saludo a toda la comunidad. 5 continentes están celebrando el Día Global de la Ingeniería Clínica. Este saludo va a llegar a todos ellos. Por favor, tu saludo a todos nosotros, los ingenieros clínicos del mundo. eh, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les mando un saludo desde Perú. Yo sé que este mensaje va a llegar a todos los lugares que desarrollen ingeniería clínica, que de repente lo conocen tendrán otros nombres. Algunos dicen gestión tecnológica, la ingeniería clínica, ingeniería biomédica, ingeniería clínica. Yo creo que es un momento durante esta pandemia de poder estar unidos, ver la importancia que es tener profesionales en la salud, desde el lado de ingeniería, que vean la importancia de poder mantener los equipos correctamente operativos, dentro de los parámetros, a todos ellos que han dado este esfuerzo durante la pandemia, en estos meses en los cuales hemos estado en cuarentena, que han salido de sus casas, han puesto, se puede decir, por primer lugar al paciente, por primer lugar una persona que ha estado echado, postrado, que ha intentado la ayuda. De verdad, les mando un saludo a ellos. Me siento muy honrado de tener esta profesión, de poder ser un profesional de la salud, el ingeniero clínico, en el cual ponemos como primer lugar al paciente, poner por lugar a otra persona, que sinceramente podría ser nuestro familiar también. O sea, eso a mí me llena mucho ¿cómo se llama?, de alegría, no saber de que hay, de saber, perdón, que hay muchos profesionales que hacen eso, ¿no? Que dan su vida por los demás, que dan su tiempo por los demás. A todos ellos les mando un saludo, una admiración enorme, de verdad, a todos los que lideran otras clínicas, otros hospitales, que han dado su tiempo, que han puesto la salud de otra persona primero, que se han esforzado, que se han esmerado, y también que, ¿cómo se llama? Algunos que han perdido la vida, ¿no? O sea, me da mucha pena saber de que esas circunstancias pasan, y a la vez me doy cuenta de que
muchas personas también se han esforzado para poder salir adelante y poder cumplir la meta y el compromiso que tienen constituciones. A todos ellos les mando un saludo. Yo sé que este es un día muy especial en el cual nos reconocen y nos sentimos también reconocidos, sentimos que somos parte de la institución, porque nosotros también somos un pilar muy importante de las instituciones. Vamos a la vanguardia, indicamos qué tecnología puede ayudar a los pacientes a poder salir de un tratamiento, a poder mejorar, a poder pasar de repente esta persona más tiempo con su familia, tener calidad de vida. Ese es el aporte que nosotros damos a todos ellos y a todas las personas que están alrededor y que van a los centros de salud. A todos ellos un feliz día. Muchas gracias, José Luis. Mi gran abrazo virtual, mutuos. Muchas Nos gracias. felicitamos mutuamente tú y yo y a toda la comunidad. Adelante nuestro país, adelante todo el mundo con los ingenieros clínicos en la línea de primera línea, segunda, tercera, trabajando todos por una mejor salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosana.